hacer que se vean en pantalla. Son Ricard Ferrer y Eduard Argudo. Vemos a Eduard Argudo conectándose y a Ricard. Empiezo por Ricard, que es jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Valderón, de nuestra unidad, un referente internacional en sepsis y un impulsor fundamental de nuestro programa que os he presentado. Sin Ricard no hubiera sido nada posible, y codirector de este curso. Hola Ricard, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Hola Rodrigo, gracias por estar en esta reunión. Bueno, pues nada, encantado Jordi de participar en el debate y enhorabuena por el curso que está yendo fantástico. Muy bien, después presento a otro pilar fundamental de este programa, que es Eduard Argudo, adjunto del Servicio de Medicina Intensiva, miembro del ECMO Team, obviamente, y referente en ECMO en diferentes vertientes. Destacaría el transporte y la ECMO RCP, y es codirector también de este curso, y un buen amigo. Eduard, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Rodrigo, Ricard, Jordi. Pues aquí a ver si salen temas interesantes y podemos, ¿no?, debatir y hablar muchísimo de ECMO, que es el plan de estos días. Van saliendo, voy a ver pantalla, ya está. Van saliendo cosas, las he ido apuntando y os las voy a ir lanzando. Yo, si os parece, para no que sea un batiburrillo, os la lanzo a uno de vosotros y luego entramos en un diálogo, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos una pregunta desde las Islas Canarias. Las Palmas, que nos pregunta sobre el uso de ECMO en paciente séptico. Y de hecho, es una pregunta excelente, porque ya define en el paciente séptico según si disfunciona o no el ventrículo izquierdo. Entonces, Ricard, ¿qué visión tienes o qué papel tiene la ECMO en un paciente que estamos ahí en la guardia con una infección florida, liberación de mediadores inflamatorios, hipotenso? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un papel ahí? ¿Tiene un papel la ECMO? Bien, muchas gracias por la pregunta. Lógicamente, en esta situación lo más importante es el control de la infección, ¿no? Es decir, que damos por entendido, si estamos planteando ECMO, pues que el paciente está recibiendo un tratamiento antibiótico adecuado, que el control del foco está resuelto y que el manejo hemodinámico está optimizado. Entiendo que es un paciente pues que ya tiene una monitorización hemodinámica, que tiene una ecocardio, ¿no?, que es un pilar fundamental de esta toma de decisiones, y que hemos manejado adecuadamente las herramientas que tenemos de los diferentes vasopresores, ¿no?, que sabéis que hoy en día pues los podemos combinar con vasopresores que actúan a diferentes receptores, ¿no? Y luego, pues no solo vasopresores, sino inotrópicos, ¿no? Entiendo que este es el contexto, que tenemos al paciente optimizado, antibiótico, control del foco, manejo hemodinámico, y a pesar de esto el paciente está probablemente en una situación de bajo flujo, ¿no? Es decir, que el gasto cardíaco es insuficiente para las necesidades metabólicas, ¿no? Y entonces aquí se plantea esta situación, básicamente cuando se plantea esta situación es por un paciente que ha hecho disfunción miocárdica asociada a la sepsis, ¿no? Todos los mediadores de la sepsis, ¿no?, cuando coges un corazón aislado experimental y lo expones a los mediadores de la sepsis, per se inducen en el miocardiocito reducción de la contractilidad, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno que es relativamente frecuente, que es bastante frecuente, y que lo más importante es que es reversible, ¿no? Por lo tanto, nos da pie a la posibilidad de esta indicación, ¿no?, de un soporte hemodinámico más allá del vasoactivo, debido a que es una patología reversible, y utilizamos la ECMO como puente a recuperación de esta disfunción cardíaca. Yo creo que aquí sí que hay un espacio para esta técnica, en el bien entendido que los aspectos que he mencionado están correctamente evaluados, y quizá la situación que genera pues más debate es aquel paciente en que el gasto cardíaco está mantenido y lo que genera la hipotensión es la vasoplegia importante, ¿no? Aquí probablemente antes que la ECMO pues hemos de considerar todos aquellos factores que manejamos antes,
sobre todo pues los corticoides, que ya sabéis que las guías de la sepsis del año 21 pues han cambiado algo la recomendación y son un poquito más favorables al uso de corticoides en el paciente en shock séptico refractario a vasopresores. Incluso pues en según qué centros antes de la ECMO probarían alguna terapia avanzada como las terapias absortivas. Pero en todo caso, en este escenario es más complejo, ¿no? Porque lo que predomina es la situación de vasoplegia, el paciente suele estar hiperdinamico y complementar ese gasto cardíaco externamente con la ECMO pues es un reto importante, ¿no? Generalmente se tiene que recurrir, ¿no? Lógicamente a ECMO venoarterial y ver cómo el gasto añadido que podemos incorporar al gasto cardíaco con la ECMO, a ver si conseguimos este balance, ¿no? Que nos hablaba Rodrigo entre consumo y transporte de oxígeno, a ver si conseguimos llegar a una situación de balance deseable, ¿no? Y para ello pues utilizaremos lógicamente lactato, saturación venosa, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en algunas situaciones se tiene que recurrir a veno-arterial, ¿no? Para incrementar ese gasto cardíaco, incluso a canulación central, ¿no? Es decir, que aquí sería el escenario más extremo, ¿no? Sería un paciente joven en situación de gran vasoplegia que recurriríamos al máximo soporte. Gracias, Ricard. Ahora que has acabado con la canalización central, quería compartir con los alumnos, y ahora os doy paso a Duarte y Rodrigo, el último caso que esta pregunta la ha hecho Juan Guillermo Campo. Gracias por la pregunta, es excelente. Os explico el último caso relativamente reciente, hace un par de meses, un paciente que en el posoperatorio un recambio valvular por una endocarditis hizo un síndrome vasopléjico extraordinario. Se estaba en la cirugía, se decanuló del bypass cardiopulmonar, después de la cirugía fueron en unidad de críticos y hay un síndrome vasopléjico con, por tanto, el patrón en sepsis ya sabemos, como ha dicho Ricard, que tiene un componente cardiogénico, pero puede tender a un patrón con un gasto normal, incluso alto, con más vasoplegia. Entonces, el problema en esto es que tú administras flujo, pero no consigues presión de perfusión. Si vas a flujos sobre todo bajos. Pero en este paciente lo que hicimos fue, claro, si para lograr cierta perfusión tisular tienes que ir a flujos elevados. Para flujos elevados necesitas una buena cánula de drenaje y, como hemos visto en la presentación, pues con eso un potencial de subir el flujo y generar empujar ese flujo a la circulación arterial y generar perfusión tisular. Entonces, lo que hicimos fue retornar a quirófano al paciente, volver a canulación central, salió en venoarterial y conseguimos recuperarlo. Hizo obviamente fallo renal, hepatitis, etcétera, 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 y el paciente se recuperó bien, como bien sabéis, Eduard y Ricard. Este fue nuestro último caso con el patrón. El otro patrón es de disfunción miocárdica. Yo creo que hay publicaciones mayores del 70% de la supervivencia. Yo creo que sí que tiene un papel importante la ECMO. Cuando has pasado, como hemos dicho en la presentación correspondiente, has pasado todo el algoritmo habitual, control de infección, etcétera, etcétera. No podemos adelantarnos. Rodrigo, ¿quieres comentar algo de uso de ECMO en sepsis? Si uno mira las distintas series, la verdad es que los pacientes que sobreviven más, considerablemente más, son los pacientes que tienen algún grado de disfunción, ya que el ECMO aporta o parte de la hipoperfusión tisular, no es solo la vasoplegia, sino que es también la disfunción miocárdica. Es el paciente, el grupo de mayor impacto. Si no tuviera vasoplegia como el que tú mencionaste, interesante, yo lo intentaría, también lo intentaría con altos flujos, así como se ha descrito en shock séptico en niños, donde un mayor flujo logrado por canalización central da mejor sobrevida. Pero al mismo tiempo agregaría alguna terapia que lograra reducir inflamación, como absorción de citoquinas o por lo menos ultrafiltración de alto volumen. De nuevo, me voy a cambiar de rubro, no shock séptico, sino que shock postcardiotomía, y en eso insistir en que si van a partir su experiencia en ECMO, este es el peor escenario, porque tienen disfunción miocárdica, o sea, tienen shock cardiogénico, tienen inflamación mediada por un montón de factores que pueden, en este caso, como en este caso, ser séptica, pero a veces hay inflamación que son
propias de cualquier postcardiotomía, más choque hemorrágico. Entonces tú juntas esas tres cosas y son pacientes extremadamente complejos de definir. Ahora, si lo van a hacer, hay que hacerlo precozmente. Y para eso es súper importante que el Heart Team defina si el paciente va a ir a soporte si es que hace algún choque postcardiotomía. Y en ese sentido es más fácil tener ya tomada la decisión antes de la cirugía que intra-op, digamos, o post-op inmediato. El shock séptico es fascinante en cuanto a la respuesta que tiene con las canulaciones. Uno tiene que adecuar su canulación dependiendo de la falla que tenga. A veces con pura falla derecha intentamos con veno venoso y andan bien, al bajar la CO2 y a mejorar la oxigenación y el disminuir también este síndrome compartimental torácico cuando funcionamos a grandes volúmenes y presiones dentro del tórax. Sí, es súper dinámico, es un tema maravilloso, pero también el mensaje común a todo es: hay que juntarse, pensar, pero no pensar uno solo, digamos. Hay que pensar por lo menos entre 3 o 4 personas, definir qué es lo que van a hacer. Y de ahí sale lo mejor. Muy bien, Edu, ¿alguna aportación en este ámbito? Decir solo brevemente que el shock, el uso de ECMO arterial en el postcardiotomía lo repasaremos el jueves con Elena Sandoval y colegas. Nosotros en trasplantes de pulmón que salen en ECMO, una de las cosas, el 65% de ellos tienen que volver a quirófano por sangrar. Esto es importante también, como decía Rodrigo, en este contexto. Ojo que el sangrado, el shock hemorrágico no se va a beneficiar de ECMO. O sea, puede estar ahí, hay que controlarlo, porque por mucho que suba revoluciones, vamos a tener problemas porque obviamente está sangrando el paciente. Edu, ¿algo a comentar? Yo en la línea, ¿no?, de lo que se ha dicho, es decir, pacientes con shock séptico y disfunción miocárdica, creo que el papel que puede jugar el ECMO está bastante claro, ¿no?, que nos puede ayudar, porque en el fondo se están comportando en ese momento como un shock cardiogénico y ese soporte hemodinámico pues puede ayudar, ¿no?, a la situación de hipoperfusión y de falla multiorgánica. El gran reto está en los pacientes con vasoplegia refractaria, ¿no?, porque ahí sí que hay más dudas, los resultados publicados son peores. Y lo que sí está claro que si en algún momento decidís soportar a un paciente en shock séptico donde predomina vasoplegia y pensáis que el ECMO puede ser una opción, los flujos que vas a necesitar van a ser muy altos, ¿no? Y eso juega un papel importante y muchas veces limita, ¿no?, el grado de soporte que se va a poder dar. Por eso, por ejemplo, ¿no?, si el patrón de vasoplegia predomina en un paciente postcardiotomía, es lógico que una canulación central nos va a ayudar. Pero en un paciente en fallo multiorgánico, con coagulopatía, ¿no?, que no viene de una cirugía torácica, cuando está en una situación de shock séptico, aunque hay series pediátricas que sí que hablan, ¿no?, de la canulación central, también es muy difícil, ¿no?, meterse en esas en un adulto. Es decir, vamos ahora a este paciente a hacer una esternotomía, una canulación central y ver qué pasa, porque los resultados probablemente ya en esa situación van a ser malos por todo el sangrado, por todas las complicaciones derivadas. Entonces, bueno, sigue siendo un reto. No creo que haya una fórmula única, ¿no?, de respuesta, ¿no?, de solución. Bueno, flujos muy altos, eso sí, porque si no el grado de soporte que va a necesitar, ¿no?, un paciente en eso distributivo, hiperdinámico, pero con resultados que no van a ser los mismos que si el componente del shock es cardiogénico. Muy bien, para concluir esto, es decirle al que planteó la pregunta, Juan Guillermo Ocampo, que esperamos, ¿no?, que hayamos solucionado la duda, si te haya gustado el diálogo. Tanto es solo concluir diciendo: el grupo de Karolinska y nuestro grupo también recomienda drenar la vena yugular derecha. Esto lo hablaremos a lo largo del curso pondremos encima de la mesa los pros y los contras de esta estrategia. Con esto, una cánula gruesa en vena yugular, alcanzas relativamente fácilmente flujos elevados y a la hora de distribución de la oxigenación del paciente, con este perfil, pues también es interesante. Lo repasaremos el día correspondiente. Muy bien, cambiamos de tercio y presento una pregunta de Mónica Carolina Matute, que nos pregunta sobre el ratio adecuado médico-paciente para una unidad que tenga pacientes con ECMO.
¿de acuerdo? El ratio de médico que paciente, yo incluiré también enfermería paciente, que creo esto entramos en el ámbito organizativo, y quería preguntarle a Rodrigo qué impresión tiene de este ratio, su importancia y cuál debería de ser. Nosotros contamos desde hace 6 meses con una unidad exclusiva de ECMO. Es decir, todos los pacientes que están ahí están conectados a ECMO o han salido o están en sus 48 horas post-soporte. Y nuestro ratio es 2 enfermeras por paciente, a diferencia de lo que hacíamos antiguamente, que era 1 a 1, y el médico es 1 por cada 6 pacientes. Lo que sí, tienen harto soporte cercano, digamos. Está el perfeccionista de turno, cualquier cosa va y se las corrige por teléfono. Está el jefe técnico de turno, que estos últimos 6 meses he sido yo solamente. Ahora entramos con un nuevo jefe técnico. Así que muchas cosas son solucionables rápidamente por teléfono, pero tengo... Perdón, no quiero menospreciar la labor del médico, digamos, pero las expertas ahí, las que hacen todo, en caso de un accidente, una falla de bomba, etcétera, son las enfermeras. A ellas las tenemos entrenadas para cambiar bombas, cambiar conos, etcétera, sacar aire. Mis médicos son, para que lo vean, son anestesistas, son 2, anestesistas de ECMO son 2, sí. Tengo un intensivista general que sabe poco de ECMO todavía, tengo un neurocirujano haciendo turno y próximamente un cirujano torácico. O sea, no es que no me importe lo que ellos hacen, es súper importante y pasamos visita todos los días, pero con eso creo demostrarles que no es tan importante el médico, sino que es mucho más importante la enfermería que tienen ahí. Y el trato con ellas, en la visita, en el tratar de paciente, es horizontal. Aquí todos valemos. Y incluso tratamos de que el kinesiólogo y la TENS a cargo se incorpore a la visita. No siempre se logra con la TENS porque está siempre trabajando más que todo. Aquí esto es una pirámide de trabajo y siempre está el médico jefe, el que menos trabaja. Después viene el médico de turno, el residente, que más o menos, digamos, está haciendo las cosas, escribiendo las evoluciones, pero la que está sacándose la mugre es la enfermera al lado del paciente y después la TENS o la técnico, digamos, que movamos al paciente, que lo dan vuelta, están todo el día moviéndose, parecen hormiguitas dentro de la unidad. ¿No? Mi unidad es pequeña, digamos, pero está siempre llena, bulle movimiento, y eso me encanta, digamos. Sobre todo que el rol del TENS y del auxiliar de servicio, ojo, el auxiliar de servicio, el que hace el aseo, etcétera, también ayuda cuando los sacamos a caminar a los pacientes. Y eso lo hacemos mucho. El paciente que está ya en fase de destete del ventilador mecánico, inmediatamente el destete del ventilador mecánico y en ECMO es dejarlo en filtro, fuera catéter central, fuera línea arterial, cosa que mis enfermeras al comienzo sufrían, porque pero ¿cómo no vamos a tener línea arterial si el paciente está en ECMO? Digamos? No, fuera línea arterial, le ponemos un midline, y a veces incluso hemos estado sin línea venosa. Ustedes dirán que estoy loco, pero ha sido la única forma en que pacientes que se infectan una y otra vez y que se sobreinfectan han dejado de sobreinfectarse y han empezado su terapia de recuperación muscular y de poco le hemos ido bajando el ECMO, lo hemos destetado. Yo creo que eso nos ha permitido sacar de 10 pacientes que hemos tenido sobre 60 días a 9 vivos. Pero es un cambio de paradigma grande. Perdón, me metí en otro tema, pero de nuevo, lo importante aquí es que la cultura es una cultura, no cultura, o sea, no hay cosas que estén arraigadas. Tengo prohibido y mis enfermeras tienen puesta toda una chapita que dice siempre lo hemos hecho así y un slash, digamos. Siempre hay que estar repensando cómo lo podemos hacer distinto y mejor. Y en eso creo que el mensaje es entre más simple, más fáciles, o sea, mejores resultados hemos tenido. Y el 82% sobrevivía versus 70 y algo que teníamos el año pasado, fue simplemente sacar los pacientes del intensivo súper especialista, en donde en realidad saben mucho más que yo de antibióticos y falla hepática renal, a una unidad exclusivamente de ECMO donde preguntamos harto y todo, pero tenemos muy claro para dónde vamos en el sentido del soporte, digamos.
y de la recuperación muscular de los pacientes. Qué interesante. Sí, no, si está dentro del ámbito de la pregunta, yo creo, ¿no? Las organizaciones, ya sabéis que hay diferentes modelos. Yo creo que un punto importante es el modelo de formación de enfermería, ¿no? Como bien dices, defines como specialists, podemos entrar en temas de ratio. Importante, ya has lanzado el mensaje de concentrar los casos, a poder ser en una misma unidad para mantener un grado de entrenamiento adecuado. Ricard, si quieres comentar alguna cuestión de nuestra organización en nuestro servicio. No, es verdad que los ratios es un tema que preocupa, ¿no? Pero yo querría quizá introducir algunos conceptos, ¿no? Para añadir algo a lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Que esto es un aspecto muy dinámico, ¿no? Es decir, que es un paciente muy dinámico, no es lo mismo el primer día que cuando el paciente está estabilizado, cuando está en winning. El papel de los diferentes personal sanitario que interviene tiene un papel diferente en las diferentes fases del paciente. Y el rol de los fisioterapeutas, ¿no? Que seguramente en fases ya de winning tienen un papel muy importante, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos hablar de ratios más o menos fijos, pero sí que nos cuesta en los equipos instaurar una cierta flexibilidad que dentro de este ratio más o menos fijo de enfermería, que puede estar en 1,5 o 2 por paciente, ¿no? Pero que hemos de ir siempre en intensivos en general, pero en ECMO en particular, a ser capaces de balancear estos ratios en función de las cargas que tiene el paciente en cada momento, ¿no? Es decir, que el paciente muy agudo, tal como lo habéis descrito previamente, seguramente requiere muchísima atención y tiene muchísima carga de enfermería. Y el paciente en fase ya más de winning, pues tiene otro tipo de cargas y en muchos casos la enfermería tiene un papel también muy importante, pero con un engranaje muy importante con los fisioterapeutas, ¿no? Y el concepto de flexibilidad creo que es importante, que las unidades tienen que ir cada vez incorporándolo más, ¿no? Y luego, en cuanto a los modelos organizativos, es diferente los modelos que se basan en algunas especialidades menos generalistas y que requieren una gran cantidad de interconsultores. Pueden tener unos ratios más bajos porque al final tienen mucho interconsultor, o especialidades más generalistas que el peso de la infección, la nutrición, la hemodinámica cae sobre el mismo especialista y entonces el ratio aquí tiene que ser más ajustado, ¿no? Y que realmente aquí sí que veo que cuando es un intensivista general el que lleva a estos pacientes, seguramente el ratio tiene que ser tiene que llevar menos pacientes, ¿no? Porque recae sobre él toda la toma de decisiones y es el modelo que tenemos nosotros y bueno, excepto los periodos de tarde y noche, que lógicamente los ratios se adaptan, por las mañanas tendríamos que intentar que los médicos que llevan a estos pacientes no llevaran más de 2 o 3, ¿no? Muy bien. Al hilo de Edu, que te voy a lanzar alguna pregunta ahora. Voy a retomar 2 preguntas más de Irene y de Ana Laura. Ana Laura dice, ¿cuántos profesionales y de qué área consideran mínimos a entrenar antes de iniciar un equipo de ECMO? ¿Cómo iniciaron sus equipos? Etcétera. Esas son las 2 preguntas de Ana Laura. Es decir, ¿cuánto personal tenemos que entrenar? Es decir, a todos. Cuando estemos todos entrenados empezamos el programa, o a una parte específica, etcétera. Y la segunda pregunta es cómo se inició, ¿no? Cómo se inició una vez entrenados la asistencia o el programa en sí. Y luego Irene pregunta, una pregunta muy interesante, que es, ¿se puede, o sea, un centro que no tenga cirugía cardíaca puede asumir casos de ECMO y concretamente canulaciones venoarteriales? Eso por un lado. Y pregunta después sobre la centralización de ECMO a nivel de Cataluña-Barcelona en centros de referencia. Y en este sentido, ¿qué opinamos de que algunos hospitales de Barcelona suban ECMO sin formación previa, etcétera, etcétera? ¿Vale? Entonces son 3 cuestiones. Edu, si te parece, y la respondemos entre los 2. 1, ¿qué recomendarías para una unidad que quiere establecer un programa ECMO? El proceso formativo, ¿cómo ha de ser?
En ese proceso formativo, ¿cuándo empezar a hacer casos? Es decir, ¿necesitamos que todo el mundo esté formado o podemos ir haciendo algún caso urgente o algún caso determinado? La tercera cuestión es centros sin cirugía cardíaca, ECMO se puede empezar un programa de ECMO en estos centros. Y la cuarta, más concretamente aquí en Barcelona, si le damos una pequeña explicación, qué nos parece la organización y qué nos parece que centros que no forman a su personal hagan ECMO. Adelante, Edu. Bueno, muy interesante y muchas cosas podemos hablar de aquí. Yo creo que bueno, una de las cosas importantes es que, por desgracia, la mayoría de programas de ECMO se empieza la casa por el tejado, que es decir, que aparece un día un paciente en ECMO en la UCI sin nadie tener ni idea de lo que es esa máquina, ni tratar las complicaciones, ni cómo va, y el que acaba sufriendo las consecuencias de eso es el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para poder empezar un programa de ECMO bien, digamos? Pues tendría que empezar por formación. Y la formación, siendo el ECMO algo tan específico, es cierto que en el momento inicial es imposible que pueda abarcar a todos los profesionales, ¿no? Es decir, en una UCI de X camas, si vamos a empezar a tener pacientes en ECMO, es prácticamente imposible que todos estemos formados. ¿Por qué? Porque al principio la N va a ser muy baja, con lo que se debería empezar con un programa de formación que incluyera desde los aspectos básicos, ¿no? Sobre cómo bueno, entender, ¿no? Qué es el ECMO, cómo funciona, las diferentes formas, modos de canulación, máquinas, consolas, el material específico que vamos a tener en nuestro centro y a partir de ahí mucha formación en lo que es el manejo del paciente y la solución de complicaciones, donde creo que la simulación clínica, ¿no? Hoy en día tiene un papel fundamental y toda la formación tiene que ir muy orientada a la simulación, ¿no? Para entrenar esos equipos. Y todo esto, como digo, en un grupo reducido de gente que serán los que al principio van a tener que hacerse cargo de esos primeros pacientes. A medida que la técnica se expanda, el centro vaya ganando experiencia, pues no es lo mismo, ¿no? Una UCI que atienda 10 casos de ECMO al año, donde probablemente los que lleven ese paciente, tanto de médicos como enfermeros, tienen que ser un grupo reducido que además haga reentrenamientos periódicos en simulación porque no van a haber poco, ¿no? Va a tener poca casuística, va a haber pocos pacientes en ECMO que una unidad que esté atendiendo 80 o 100 casos anuales, donde todos los días hay pacientes en ECMO y ahí es un continuo, ¿no? La experiencia y las habilidades que se van ganando con este tipo de pacientes. Entonces, esto yo creo que sería un poquito mi idea o que lo que plantearía si pretendo, ¿no? En un hospital empezar un programa de ECMO, ¿no? Y empezar a tener pacientes. Después, como os he dicho, poca gente para empezar. Después se tiene que ir formando más gente, por supuesto, porque a más número, más gente vamos, ¿no? A necesitar para llevar esos pacientes, para atenderlos continuamente, para las guardias. Y creo que con esto un poco respondí a las primeras dos preguntas, ¿no? Que me estabas haciendo, Jordi. Correcto. En cuanto a lo que decías sobre, ¿no? Un programa de ECMO venoarterial en centros sin, ¿no? Como, bueno, centros sin cirugía cardíaca. Bueno, el problema no es tanto, es decir, no es imposible hacerlo para nada, ¿no? El problema está en las complicaciones, ¿no? Es decir, y las complicaciones a mí, por ejemplo, cuando anular a un paciente, o sea, la dificultad que anular en ECMO venoso o venoarterial, de hecho, yo creo que es más fácil que anular un ECMO venoarterial. Es más fácil poner una cánula pequeña en una arteria que poner dos cánulas muy grandes, que es lo que necesitas, ¿no? Para un venovenoso muchas veces. Y eso se puede hacer ecoguiado, percutáneo, con una seguridad bastante alta, siempre y cuando tengas experiencia, formación y tengas la capacidad, ¿no? para hacerlo. El problema viene de la solución de complicaciones y las grandes complicaciones, ¿no? Que por suerte son muy poco frecuentes, pero que a veces pasan. No me preocupan tanto las complicaciones locales, aunque puede haber. Nosotros hemos visto algún problema de fístula arteriovenosa, ¿no? A nivel local, que tiene que acabar con cirugía o con stents, prótesis, con lo cual necesitas tener no solo cirugía cardíaca, pero también cirugía vascular, radiología intervencionista, ¿no? Toda una serie de cosas que solo están en hospitales de tercer nivel, pero, por ejemplo, durante la canulación yo creo la gran complicación que todos tememos, que es poco frecuente, pero que a veces se ve, pues puede ser la perforación cardíaca, ¿no? Con las guías o con las propias cánulas y que eso, ¿no? Con un drenaje, ¿no? Con un pericardio, hemotórax masivo, que por desgracia algunas veces tiene que acabar en una toracotomía o en una esternotomía, ¿no? Y para eso necesitas pues
tener profesionales que puedan realizarte esta técnica de emergencia y solucionar este tipo de problemas. Por eso, en medidas generales, el ECMO tiene que estar centrado en hospitales que tengan, pues, todos o prácticamente todos los servicios para que puedan dar respuesta a eso. Cierto que si pensamos más en temas de organización, el ECMO veno arterial, sobre todo, que necesitas muchas veces un tiempo de inicio muy corto, si pretendes que el ECMO llegue a todos los lugares o a todo el mundo, pues no puedes tener, no puede ser, no en todos los hospitales habrán esos especialistas, con lo que a lo mejor hay hospitales pequeños que pueden tener capacidad de iniciar ECMO, de hacer una canulación y después derivar ese paciente a un centro de experiencia que pueda manejarlo, ¿no? Eso ya son temas más organizativos, que me iba ya hacia la cuarta pregunta, ¿no? Que es cómo veo la organización aquí. Creo que, el ECMO tiene que estar sectorizado. Creo que es evidente, ¿no? A nadie se le ocurre que cada hospital trasplante pulmones o corazones porque sabe que eso, ¿no? El resultado va a ser peor, y en ECMO también nos pasa lo mismo. Es decir, tenemos una de las cosas que tenemos claras es que el número de casos anuales se asocia a la supervivencia, ¿no? Y que tenemos ahora más o menos, ¿no? En Cataluña una sectorización, y que esto lo que pretende es, por una parte, permitir que el ECMO llegue a todo el mundo con los programas de retrieval, ¿no? De transporte de los equipos que nos trasladamos a otros centros para iniciar terapia, que todos vayamos más o menos a la una en cuanto, ¿no? A indicaciones, en cuanto a tener, ¿no? Que todos los enfermos de una área geográfica puedan recibir esta terapia si la necesitan, y por otra parte juntar la experiencia para que de esta manera los resultados para el paciente sean buenos, ¿no? Y teniendo ahora centros y capacidades para llevar pacientes con ECMO, pues tiene poco sentido, creo, desde mi punto de vista, que, por ejemplo, un hospital pequeño empiece un programa de ECMO sin experiencia cuando puede hacer una llamada y ese paciente recibir, ¿no? ECMO en un centro donde se va a realizar esa terapia, pues con personal entrenado, con unos resultados ya validados, ¿no? Con experiencia previa, y intentando garantizar al máximo la seguridad y los outcomes de nuestros enfermos. Perfecto. Quería comentar algo primero a Rodrigo y luego Ricard. Rodrigo, adelante. Perdona que me salte tu función de moderador, pero han preguntado acá, qué sé yo. La verdad es que son pacientes excepcionales, no es la regla, ojo. Son pacientes muy poquitos. Entre los 500 enfermos que hemos soportado ahora ha sido en 15 o 20, muy seleccionados, que han pasado un largo tiempo en ECMO, más de 2 meses. Así que, por favor, no lo apliquen no lo hagan en sus casas, digamos. No es el mensaje, para nada. Lo que sí, el mensaje era que sí se puede innovar y hacer cosas distintas, y que el cuidado del ECMO ha ido cambiando radicalmente, de mantener pacientes completamente dormidos y sedados a ojalá movilizarlos lo antes posible. Eso corre tanto para ECMO VA como ECMO venoso. Y complementar lo de la regionalización, nosotros tuvimos una muy buena experiencia en Chile. Desafortunadamente no regionalizando, pero sí integrando todas las camas en estatal, las camas integradas, les mencionaba. Todas las camas críticas se pusieron a disposición del ministerio, y era la unidad de gestión de camas críticas la que iba moviendo pacientes de un lado a otro, dependiendo de cómo estuviésemos de ocupación en cada centro. Y eso permitió, en el caso del ECMO, donde teníamos el algoritmo ya prehecho, tamizarlos de manera adecuada y obtener los resultados que hemos tenido, que, les digo, son súper buenos a costa de dejar un montón de pacientes afuera también, digamos, pero pacientes que sabíamos que tenían peor resultado que los pacientes que estábamos ingresando a las camas ECMO. Fantástico. Ricard, adelante. Yo creo que un poco el concepto que hay que tener en la cabeza es el concepto de equidad, ¿no? Que quiere decir que todos los pacientes de una área sanitaria tienen que recibir una ECMO de calidad y cubrir todas las necesidades, ¿no? Y eso no pasa por poner un equipo de ECMO en cada hospital, pasa por poner centros de referencia ligados a un buen programa de transporte y a una regionalización o sectorización. Y esto es la mejor manera de organizarlo, sin duda. Y cuando hablo de regionalización o sectorización, hablo que el centro de referencia tiene una interlocución continuada con los centros que refieren pacientes, ¿no?
eso sería el modelo organizativo ideal, ¿no? Pero es verdad que eso requiere una visión de sistema sanitario y a lo mejor el que hace la pregunta, pues está preocupado por su centro o su área más concreta, ¿no? Pero la visión de sistema sería una visión de equidad donde centros de referencia, transporte y regionalización es clave. Requiere un abordaje de país o de sistema sanitario. Correcto, creo que se ha abordado bien la cuestión y se han tocado los puntos importantes. Yo creo que, como ha dicho Ricard, Eduard, desafortunadamente en muchas ocasiones vemos compañeros que eso, reciben un paciente con una máquina al lado y está fuera de un programa. Uno de los mensajes más importantes del día de hoy, chicos, es asistir a un paciente con ECMO dentro de un programa bien organizado, bien estructurado y teniendo en cuenta toda esta regionalización de la asistencia, ¿no? Pero sabemos que todos vosotros pues, estáis en diferentes puntos y estas dificultades múltiples en concentración de casos, en formar a la gente con un programa bien estructurado, alguna pregunta al hilo de esto, pues sabemos que esto es frecuente, lo que hay que intentar es minimizar el impacto que tiene esto y convencer a quien corresponda de que como hay que hacer las cosas es como os estamos sugiriendo. Y en relación a esto, una cuestión interesante que voy a lanzar a Edu, que comenta José Francisco Gil, muy interesante, dice que cuando hablamos de hospitales especialistas de ECMO hablamos de manejo, ¿no? Estamos hablando de paciente con ECMO, llega aquí, el personal, pues eso, Rodrigo saca a pasear al paciente que cumpla los criterios, se ajusta al respirador, que luego solucionaremos varias dudas de ajuste de ventilación mecánica después de esta, pero habla de la posibilidad de que haya ECMO móvil u hospitales que solo implanten la ECMO, ¿vale? Que implanten la ECMO y luego el paciente se traslade a un ECMO Center para seguir su manejo. ¿Cómo lo veis esto? Edu. Sí, me lo preguntas a mí. Para un tema, lo que decía Ricardo, de equidad, tener un programas de transporte es esencial, porque no puede haber ECMO en todos los hospitales, porque la N de pacientes que necesita ECMO es muy baja en proporción a las patologías, ¿no? Los pacientes con distrés que acaban en ECMO son un número muy bajo, los pacientes que requieren, con infarto que requieren una ECMO son un número muy bajo. Entonces, para que haya equidad y que todo el mundo pueda recibir ECMO, es importantísimo tener programas de transporte que estén establecidos, que estén bien formados, ¿no? Que se pueda hacer referencia, llamada y se puedan trasladar y puedan ir a los otros hospitales. Es cierto que, por ejemplo, ¿no? En la parte respiratoria la mayoría de pacientes tienen cierto margen, ¿no? Tú desde que llamas a tu centro de referencia, se valora al paciente y se hace la indicación de ECMO, el equipo tardará X minutos o horas, ¿no? En poder salir, desplazarse y venir hasta el centro. En cuanto a la ECMO respiratoria, eso es más o menos bastante asumible porque suele haber margen y, de hecho, nosotros, por ejemplo, ¿no? Con las llamadas que recibimos, en muchos casos hacemos un seguimiento de días del paciente, es decir, se nos valora un paciente, hacemos recomendación terapéutica, lo vamos revalorando y finalmente, pasados unas horas o pasados unos días, se acaba decidiendo la indicación o no de ese ECMO en base a si mejora o empeora. Es raro el paciente que te llaman y nada más recibes la llamada ya sales. El problema lo tenemos con el caso o los pacientes que en situación, ¿no? de shock o incluso de parada cardíaca. Esos pacientes tienen muy poco tiempo, con lo que ahí yo creo que probablemente, ¿no? Si intentamos pensar más hacia el futuro, lo que debería haber es probablemente, si pensamos un poco en Cataluña, por ejemplo, en nuestra organización, que tenemos un código infarto, ¿no? Donde hay hospitales de angioplastia primaria para shock cardiogénico, infartos, etcétera, pues a lo mejor en un futuro no muy lejano esos centros lo que tendrían que tener es una consola, ¿no? Para poder iniciar terapia en esa situación, en el paro cardíaco, en el paciente en shock inmediato, o centros de cirugía cardíaca con una N baja, poder sacar un paciente, ¿no? de quirófano con el soporte en ECMO, pero eso tiene que ser de acuerdo y ligado a un centro de referencia
que después asuma ese paciente, porque si vas a hacer 3 casos al año de parada cardíaca o de shock cardiogénico, no vas a tener experiencia en manejar ese paciente, y son pacientes muy complejos en una situación de fallo multiorgánico que el manejo es muy difícil y los resultados suelen ser malos, con lo que además justamente estamos hablando de esos pacientes en ECMO que van peor, y si eres un centro que solo implanta este perfil de pacientes, tus resultados van a ser horribles y te vas a acabar diciendo ¿para qué ponemos ECMO si se nos mueren todos? Entonces, ¿se puede iniciar terapia en un centro que no tenga muchísima experiencia? Sí, asociado a indicaciones que estén ligadas, ¿no? Y de acuerdo con los centros de referencia, y hacer en un segundo tiempo, pasadas unas horas de estabilización inicial, el traslado a un centro donde se pueda tratar el paciente, arreglar las complicaciones y manejarlo hasta el destete del ECMO. Yo creo que esto debería ser el modelo para la equidad del acceso al ECMO, tanto en los pacientes respiratorios con los programas de ECMO móvil, como en los pacientes en shock cardiogénico con programa también de ECMO móvil, y canulación en algunos lugares que ya no son hospitales pequeños, ¿no? Estamos hablando de hospitales, por ejemplo, eso con hemodinámica cardíaca, etcétera, que puedan dar esa asistencia inicial en esos pacientes tan tiempo dependientes que no da tiempo con equipo se desplacen. Rodrigo, adelante. Totalmente de acuerdo con Edu, pero es un sueño. Un sueño, porque esto tiene que resolverse a nivel central, digamos. Es el Ministerio de Salud o quien corresponda el que tiene que definir eso. En Inglaterra, exactamente es para ECMO venovenoso, pero para ECMO veno arterial es una locura. Uno hace lo que quiere. No está regulado, digamos. Cómo metes al paciente, cuándo, cómo lo mueves, etc. Pero lo que tú dices es el sueño del pibe. Eso es lo que tiene que pasar. Es lo que hacia allá tenemos que ir. Si ustedes lo organizan como Cataluña, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene indicación, esto previo al COVID, pero el paciente que tiene indicación de ECMO por SRA con falla respiratoria catastrófica es uno por cada millón de habitantes por año. O sea, son poquitos, digamos, no son tantos. Y obviamente lo lógico sería concentrarlos en un centro. Pero es fácil ir a buscarlos como un sistema de transporte primario, que es lo que haces tú. Salir de Valdebrón, ir, canular al paciente. Además, los SRA en general no dan tiempo. Pero eso es Cataluña. Imagínate un sistema como yo que tengo 4.100 kilómetros de distancia entre punto y punto, y tengo que ir a buscar pacientes, y he ido a buscar pacientes en SRA y se nos han muerto en el camino. Pero el problema principal, en número, no es el SRA. Es exactamente lo que dices tú. El paciente en choque cardiogénico, el SPR es un escalón más arriba, pero de todos los infartos que tenemos, un 7% hace choque cardiogénico. Y un 40% de esos pacientes, que además tienen una edad bastante decente como para pensar en meterlos en soporte, el 40% se muere. Es decir, al menos el 40% tuvo indicación de ECMO antes de morirse, digamos. Puede haber sido un frame de tiempo muy corto o un par de días. Son esos los pacientes que para mí se me agrega el antivirus, que son pacientes que tienen en promedio 32 años y se mueren de una hora a otra. Yo no alcanzo a ir a canularlos. Lo he hecho, lo he intentado. A veces alcanzo, a veces no. La mayoría de las veces se me mueren mientras voy corriendo al aeropuerto para subirme un avión e ir a buscarlo, entre medio de 1 millón de trámites administrativos. O sea, lo ideal sería tener un sistema ya preestablecido de cuándo va a trasladar al paciente, quién lo canula, si lo canula a su centro receptor, como dices tú, y después transportarlo a un centro como Valdebrón. Sería una maravilla y cambiaría los resultados tremendamente. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Eso es la respuesta para que realmente el ECMO sea costo efectivo y es para allá donde tenemos que ir todos los países. El problema son las voluntades políticas. El problema son los egos de cada hospital. El problema es que se necesita una voluntad tremenda para llegar a ese punto. No es imposible, por supuesto. Sin duda, yo creo ahora, además, con el crecimiento de la ECMO-RCP, que multiplica notablemente la supervivencia en casos, lo hablaremos el jueves, con unos criterios específicos, pero multiplica la supervivencia notablemente, y es una evidencia y va a haber que organizarse. Y esto que habéis comentado, yo creo que
probablemente sea el contexto que, a pesar de que hoy pueda ser utópico, pues que pueda beneficiar al usuario, que al final es lo más importante. Ricard, ¿quieres comentar algo en este aspecto? No, yo creo que ya hemos comentado el aspecto desde varios ángulos. Creo que ha quedado suficientemente debatido, sí. Ok. Vale, pasamos a escuchar virtualmente a Bruno Camacho, que ha hecho varias preguntas acerca del ajuste del respirador y el manejo de ventilación mecánica en ECMO venovenoso. Bruno, seguramente entraremos más en profundidad mañana, pero voy a lanzar a Rodrigo, ya que mañana no estará, una pregunta que nos hace sobre si has tenido muchos o algún caso de paciente con distrés en ECMO venovenoso sin ventilación mecánica. Entiendo que aquí hay dos escenarios. Uno, intubas, canulas, extubas y rehabilitas con ECMO, que ya has comentado que sí, si no tengo mal entendido. Y otro escenario que os planteo ya y saldrá a lo largo del curso es paciente con distrés, no invasivo, alto flujo, etcétera, no es suficiente, pensamos en intubarlo, pero decidimos ponerlo en ECMO. ¿Has tenido algún caso tanto de unos como de otros? Sí. Te diría que el setting en el cual ponemos en ECMO y extubamos, primero, el primer escenario, poner ECMO antes de intubar. Solo, en mi caso, creo que está establecidamente positivo en los pacientes con hipertensión pulmonar previo a puente trasplante. Para mi centro, para mi gente, no hay otra indicación. Escenario número 2. Paciente puesto en ECMO, extubado al día siguiente, sí, en choques cardiogénicos es lo que hacemos habitualmente. Si no lo logramos es un fracaso, digamos. O sea, lo importante es lograr en 24-48 horas sacarle el tubo al paciente y eliminar la posibilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica y que se empiece a mover, por supuesto. Caso número 3, paciente en SRA, normal, no COVID, porque el COVID es otra historia. Tratamos de que pase luego a CPAP más presión de soporte, y si es que logramos con psicofármacos que se vaya acoplando, tratamos de despertarlo y eventualmente dejarlo con su traqueostomía y filtro. A esos pacientes los traqueostomizamos relativamente precozmente, entre una semana a 10 días. COVID, otra historia completamente distinta, donde los runs son mucho más largos, donde al principio no hay ninguna posibilidad de despertarlos, en mi experiencia. Yo sé que René en México lo extuba precozmente, lo ponen en ECMO y lo extuban precozmente, así como yo con los choques cardiogénicos. Yo no sé cómo lo hace. Debe ser una maravilla, porque o le ponen algo, o le dan tequila a los pacientes, no sé, pero yo no puedo. O sea, es imposible porque patalean. Mi problema con mis pacientes COVID es que luchan mucho, digamos. O sea, son difíciles de tranquilizar para que tengan un drive respiratorio no injurioso. Entonces, lo que hacemos es ir bajando a poco la sedación lo antes posible, sacar el bloqueo neuromuscular lo antes posible, pero ese proceso me demoro 2 a 3 semanas. Y una vez que estoy en condiciones de que el paciente salga de ventilación mecánica, en general no me demoro menos de 20, 30 días. Lo que sí considero que al segundo mes ya tengo que tenerlo fuera de ventilación mecánica. Ese es mi objetivo en pacientes COVID. Es súper dependiente entonces de la indicación, del centro, de la experiencia. Sé que en Chicago lo extuban precozmente también, pero yo no he sido capaz. Lo he intentado. Quizá he subestimado las recomendaciones de mis fonoaudiólogas que me dicen que todavía no está con competencia glótica, y lo he hecho igual y me han aspirado y he vuelto para atrás. La verdad es que al final el paciente COVID al menos me demoro en extubarlos o me demoro, en pasarlos a ventilación invasiva, o a filtro con su traqueostomía. Es complejo. Al final es caso a caso y según la experiencia de cada centro. He visto de todo, hemos hecho de todo, pero lo estándar es lo que te dije ahora. Sí. Ese debate de por qué no poner paciente en ECMO antes de intubar es porque considero personalmente que es difícil justificar poner un paciente en ECMO si antes no ha sido intubado, ventilado protectoramente, restringido volúmenes, bloqueado neuromuscularmente y puesto en prono.
O sea, no consigo haber puesto paciente en ECMO sin haber hecho lo estándar primero, digamos. Es mi opinión. Sé que hay centros que lo hacen, pero son pocos. Sí, es un tema muy interesante. Si queréis, Edu, lo desarrollamos mañana. Yo creo que mañana tendremos bastante para poder. Sí, saber a Rodrigo, que es muy parecida, ¿verdad? Muy parecida a lo que vivimos nosotros. Bueno, lo desarrollaremos, si te parece, Bruno, mañana con más detalles. ¿Tienes alguna pregunta más de ajuste, respirador, etcétera? Mañana, en este mismo espacio de dialéctica, lo retomamos. ¿De acuerdo? Bien, hay un tema que es interesante, que es la anticoagulación. La anticoagulación. Hay varias preguntas al respecto y una de ellas es, obviamente, pregunta un alumno si en el paciente en el cual suspendemos la anticoagulación, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo evitamos que se trombose? Concretamente lo pregunta Eduardo Óscar Sosa. Yo creo que es una pregunta muy indicada, lo tenemos como temática general, puede salir a lo largo del curso en otros puntos, pero creo que es muy importante en el práctico. Es decir, Edu, te la lanzo a ti, como el pacientes, que tenemos bastantes, que tienen un riesgo de sangrado muy alto, paramos la anticoagulación, ¿cómo evitamos que se generen trombos en circuito y en paciente? El tema anticoagulación, yo creo que el ECMO, claro, viene, ¿no?, mucho de circuitos muy complejos, cirugía cardíaca, etcétera, un perfil, ¿no?, y una máxima que teníamos antes de que ECMO es igual a paciente anticoagulado. Esto, a medida que los circuitos se han ido haciendo, ¿no?, y todos los materiales más biocompatibles, ya no es una máxima. Es decir, la anticoagulación es lo ideal, pero no es indispensable o no es obligatorio que el paciente esté anticoagulado para poder estar en ECMO. De la misma forma, si un paciente no se puede anticoagular, eso no es una contraindicación absoluta a día de hoy para no ponerlo en ECMO. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando haces un run de un ECMO sin anticoagulación o la tienes que parar por problemas, pues bueno, lo que tienes que saber es que por una parte el circuito va a durar menos, ¿no? Los circuitos van a disfuncionar antes y esa disfunción de circuito ya no solo, por ejemplo, en la capacidad de oxigenar, sino que lo que vemos habitualmente y mucho, por ejemplo, en los pacientes COVID con long runs, ¿no?, es una coagulopatía de consumo, con donde empieza sobre todo, ¿no?, a consumir fibrinógeno y a partir de aquí empiezan a venir eventos hemorrágicos, con lo que tienes que tener en cuenta por una parte eso lo que te va a suponer es cambiar circuitos con mayor frecuencia, ¿no? Y en cuanto a manejo, lo que más importante de cara al circuito es sobre todo mantener los flujos de sangre altos, es decir, menor es el flujo de sangre, pues esos flujos turbulentos tendrán menos velocidad, más facilidad o más probabilidad de que se trombose alguna parte o puedes tener una complicación mecánica mayor. Con lo que si tú manejas un paciente en ECMO con flujos de sangre elevados, ¿qué quiere decir? Pues si vamos a generalizar en adultos por encima de 3, 4 litros y el paciente no le puedes dar heparina, pues en sí no pasa nada, en el sentido de que lo que tendrás que tener en cuenta sobre todo es ir mirando el circuito, ¿no?, buscar los puntos donde todo circuito donde veremos en zonas donde haya, ¿no?, zonas curvas, zonas de flujos turbulentos, conexiones, ahí van a haber siempre depósitos de fibrina, pequeños coágulos en el oxigenador, ¿no?, que también lo observamos, pero generalmente lo que vamos a ver va a acabar siendo problemas analíticos, en forma sobre todo coagulopatía de consumo o a veces también de, ¿no?, hemólisis, problemas así que nos van a obligar a cambiar circuitos con mayor frecuencia que si el paciente no está si el paciente sí que está anticoagulado. También me preocupa más tener un paciente sin anticoagular que esté en ECMO veno arterial que uno en veno venoso, en el sentido de que un pequeño trombo que se desprende del circuito hacia el paciente en una ECMO VA, pues puede ocasionar una isquemia del territorio donde ese trombo se impacte, mientras que un pequeño trombo en un paciente veno-venoso va a condicionar una pequeña isquemia, no a nivel pulmonar, un pequeño TEP, pero que probablemente puede tener menos repercusión clínica. Pero bueno, esto en sí también, por ejemplo, ¿no?, pacientes posoperados de cirugía cardíaca, posoperados de trasplante pulmonar, que están, ¿no?, con la toracotomía, canulaciones VA centrales que sangran, todos esos pacientes los tenemos sin heparina y los tenemos sin heparina durante días y seguimos teniendo más problemas hemorrágicos que trombóticos. En los pacientes COVID, ahí sí que hemos visto mucho problema trombótico o hemos tenido más complicaciones mecánicas. No sé, Rodrigo, si vosotros también, en cuanto a, por ejemplo, trombosis de bomba, ¿no?, y más cambios de circuito emergentes,
con lo que si podemos los tenemos anticoagulados, pero muchas veces no se puede porque ¿no? Hay más hemorragia que problema trombótico o lo que tienes en ese momento es el problema hemorrágico, con lo cual pues paras heparina, no anticoagulas el paciente, te esperas unos días, cuando toda la parte hemorrágica está controlada, empezamos anticoagulación de forma progresiva hasta las metas, que depende de cómo controles, si por TTPA o ACT, depende un poco del centro, pues hasta el objetivo razonable de anticoagulación, y a partir de ahí lo mantienes y en algún momento lo tienes que quitar o, bueno, vas jugando, ¿no? En base a cómo vaya la evolución del paciente. Muy bien. Hay algunas... Rodrigo, perdona, Jordi. Estoy de acuerdo con Edu. El punto es la hemorragia, sobre todo en el setting perioperatorio. Hablemos de postcariotomía o post-trasplante pulmonar o cuando tuviste que entrar el tórax a un enfermo. La hemorragia va a matar al enfermo en horas. La trombosis del circuito, a lo más, ya bueno, tengo un circuito al lado y lo cambio, digamos. O sea, relativamente, el nivel de gravedad es completamente distinto. Por lo tanto, sí, hay un target de anticoagulación siempre y cuando se pueda. Es decir, quiero preparar las mejores habichuelas con espagueti, sí, pero no tengo espagueti. Bueno, espero entonces y hasta que me lleguen, digamos. O los tengo que preparar yo y no mi madre, que los hace exquisitos. Bueno, es lo que hay. Un poco, eso pasa también con la anticoagulación en ECMO. Uno tiene, lo ideal son las habichuelas preparadas por mi madre, pero muchas veces ella no está, o no tengo los ingredientes, o no tengo el lugar exacto donde quisiera hacerlo. El target de anticoagulación, en general manejamos TTPK, eso sí ha cambiado radicalmente el nivel de sangrado y dejar fuera la CT, y sí nos ayuda mucho, y esto es súper empírico, así que no es una recomendación, es lo que hacemos nosotros. Tratamos de quedarnos con 300 unidades de heparina preoxigenador. Eso nos ha ayudado harto a que no se coagule el oxigenador. No lo he medido, es solamente una impresión, pero eso es lo que hacemos. Porque, ojo, al suspender totalmente la anticoagulación te da otro problema el segundo o tercer día, que es la serie de circuito, digamos, que por lo tanto el paciente se te va a poner a sangrar por la serie de circuito. Entonces es un balance bien fino. Pero si tengo que elegir entre el circuito, que lo puedo cambiar rápido y no es ninguna gran maniobra, versus sangrado al paciente que sangra por las narices, por los puntos de inserción, por la toracotomía, etcétera, voy a elegir cambiar la membrana, digamos, y bajar la anticoagulación. Correcto. Tocaremos este tema de la anticoagulación. Hay 3 intervenciones que 2 de ellas resuelvo rápida. Eric Paul Morales, desde Yucatán, pregunta por el bolus de heparina durante la canulación. Recupero la pregunta aquí. ¿Cuántas unidades kilo? Lo que hacemos es 100 unidades kilo antes de insertar la primera cánula. ¿De acuerdo? Ponemos ese bolus y el priming del circuito, nosotros no empleamos heparina y empleamos suero fisiológico exclusivamente. Luego otra pregunta de Julio Salas, ¿a qué denominamos flujo alto? ¿No? Cuando dejamos de anticoagular un paciente, ¿cuánto subimos el flujo? El punto de corte, para que tengamos una idea, depende del tipo de paciente, superficie corporal, tipo de asistencia, etcétera, pero quédate con 4 litros. Algunos centros, de hecho, conocemos que cuando superan 4 litros quitan la heparina a todos los pacientes. Y esto me lleva a hablar de lo que ha sugerido o comentado Rodrigo y también Eduard, de que, y hay preguntas en relación a esto, la estrategia de anticoagulación en ECMO, no existe un gol estándar. A día de hoy no hay un gol estándar, hay diferentes tendencias y experiencias. En la ELSO veréis que ¿no? Reporta que la mayoría de los centros emplean heparina para anticoagular, pero hay otras opciones, algatroban, vilaridodina, etcétera, y la monitorización con ACT, pero como ha dicho Rodrigo, empieza a haber experiencias con TTPA ratio, con anti-10A, también el papel del ROTEM, del trombolastograma, etcétera, también puede jugar un papel. Lo importante es tener un protocolo bien definido que conozca todo el ECMO. Esto es lo más importante.
más que una cosa o la otra. Nosotros aquí seguimos empleando el ACT, un poco old fashion, lo complementamos con el TTPA ratio. Pregunta José Manuel Gutiérrez, ¿cada cuánto tiempo? Depende de la fase terapéutica. Yo creo que lo que ha dicho Ricard es importante. No es lo mismo un paciente sus primeros 2 días que un paciente que lleva 15 días, un COVID, 15 días está customizado deambulando, por ejemplo. Pero como norma general, fijaros que hacemos el ACT horario en estas primeras fases, ACT horario y TTPA ratio cada 6. Importante, el ACT es inespecífico, ¿vale? Sí, es inespecífico. ¿Se relaciona mal con la dosis de heparina? Sí, porque es inespecífico. El ACT lo que hay que hacer es entrenar a la gente para que lo interprete bien. El ACT tan solo es, pones una gota de sangre, añade un reactivo, el dispositivo, y cuenta un cronómetro. Pi, 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 pi. Cuando llega a X segundos, que ese es el ACT, que es cuánto tarda en generar coágulo, pita. Entonces puede ser 200 segundos, 180, tal. Claro, eso no depende solo de la heparina. Depende de la cifra de plaquetas, de la temperatura, incluso del hematocrito, de la urea, etcétera, etcétera. Entonces, tú con el ACT y las pruebas de coagulación completas, a mi juicio, yo creo que tienes bien peinado todo cascada de la coagulación y anticoagulación, ¿no? Vale, si no tenéis nada en relación a esto más, como comentario, pasamos a otro tema, si os parece bien. Muy bien. No sé, Jordi, si tocaremos más la anticoagulación por 2 preguntas rápidas que veo que había más. Si son rápidamente solucionables, ok. Tenemos en los casos clínicos y entramos bastante en profundidad con el tema, pero recógelos y soluciónalos brevemente, por favor. Sí, básicamente, ¿no? Eric Paul estaba comentando desde México que en caso de trombocitopenia inducida por heparina, lo primero es, por supuesto, quitar la heparina, ¿no? Y diagnosticar. Recordar que la HIT, aunque tiene, ¿no? Lo que vemos es una cifra baja de plaquetas, lo que predominan son los eventos protrombóticos, ¿no? Y nosotros tenemos, de hecho, ahora un paciente con trombosis catastrófica secundariamente a este problema. No es muy habitual, pero pensar siempre que veis, ¿no? Una cifra de plaquetas que baja, no es el único motivo. Y ahí lo que se tiene es que cambiar, ¿no? Esa heparina, y lo que está más utilizado en el mundo es la bivalirrudina, y también se puede utilizar el ergatroban. En base a lo que podáis tener más o menos experiencia, pues ambos fármacos, ¿no? Que van en perfusión endovenosa y se controlan con TTPA, son útiles y ¿no? Y se pueden utilizar. De hecho, hay hospitales que han abandonado la heparina y ya directamente anticoagulan con bivalirudina, por ejemplo. Incluso en nuestro centro, los pediatras, ¿no? En la UCI pediátrica, el programa de hemopediátrico, muchas veces ya utiliza bivalirudina como principal, ¿no? Como gol estándar en vez de utilizar la heparina. Esto yo creo. Y después preguntaban también por el manejo de anticoagulación con Rotem. Bueno, el Rotem es útil, ¿no? Lo que tienes es que interpretarlo. Nosotros no lo tenemos en el protocolo en cuanto al manejo del día a día de la anticoagulación. Sí que en casos determinados donde estás perdido, ¿no? Pues te puede ayudar mucho y valorar un poco dónde está el problema, ¿no? Sin plaquetas, factores de coagulación, etcétera. Yo lo utilizo o pensamos más en él, sobre todo cuando estamos en problemas hemorrágicos, ¿no? Pacientes de estos que, como decía antes Rodrigo, estos pacientes que nos están sangrando por todos los lugares y que ya no sabes que darle más, ¿no? Para intentar controlar estos problemas hemorrágicos porque está todo mal y estás transfundiendo, estás pasando factores, estás pasando plaquetas, estás pasando plasma, pues ahí puede tener un papel. Nosotros no lo utilizamos como estándar, ¿no? Para el manejo o el control de la coagulación. Muy bien, cerramos este tema. Abrimos tema infecciones en paciente en ECMO. Ricard, te lanzo una pregunta sobre tratamiento empírico de un paciente en ECMO, el cual sospechas un evento infeccioso. Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia, Jordi, pero como concepto general, ¿no? Para cualquier paciente crítico, el tratamiento inapropiado se asocia a mayor morbimortalidad y me atrevo a decir que en el paciente en ECMO esto aún está más magnificado, ¿no? Es decir, que un tratamiento inapropiado aquí es de alto riesgo, ¿no? Es un paciente que, por el nivel de gravedad que tiene, no acertar con el tratamiento empírico, pues supone para el paciente un riesgo en cuanto a morbilidad, ya sea más días de soporte, más días de UCI o incluso mortalidad.
Por lo tanto, el tratamiento empírico tiene que ser suficientemente amplio para cubrir los potenciales microorganismos que estén implicados en la infección que estamos tratando. El otro aspecto importante que también se magnifica en estos pacientes es el reconocimiento precoz de la infección y la orientación a foco, ¿no? Que es terriblemente complejo porque perdemos el control de la fiebre, perdemos el control del intercambio pulmonar de gases, perdemos el control de muchas variables que utilizamos habitualmente para el diagnóstico precoz de la infección. Por lo tanto, siempre vamos algo tarde en el diagnóstico precoz de la infección. Y quizá también otras herramientas en que nos apoyamos, como los biomarcadores, per se pueden estar altos en pacientes en ECMO, ¿no? La cinética de la procalcitonina y la proteína C reactiva pues tiene una cinética particular en el paciente con ECMO y parte del incremento en estos biomarcadores está muy vinculado a la biocompatibilidad y a la técnica en sí, que en general pues podemos decir que genera cierta inflamación sistémica y por lo tanto incremento en estos biomarcadores que no son tan específicos de infección como nos gustaría. Por lo tanto, el escenario es un reconocimiento relativamente tardío de la infección y un alto riesgo de un tratamiento empírico inadecuado. Y por lo tanto, aquí diría que el conocimiento, bueno, y la orientación a foco, ¿no? Y el orientar al foco también es una dificultad añadida, ¿no? Entonces, aquí el enfoque sería un tratamiento amplio, conocer bien la flora y los microorganismos causales en general, ¿no? Tiene un papel importante la bacteriemia asociada a dispositivo y aquí cándida probablemente, estafilococo coagulasa negativo tienen un papel muy importante. Luego la segunda infección por frecuencia sería la respiratoria y hay que ver pues si el paciente puede tener una neumonía asociada al ventilador y aquí gram negativos, bacilos gram negativos tendrían una gran predominancia y finalmente la infección del tracto urinario que diría que esta es la que se parece más epidemiológicamente a un paciente convencional en la UCI, ¿no? Por lo tanto, la pauta empírica debe cubrir esto, ¿no? Es muy amplia, ¿no? Porque estamos cubriendo gram negativos, gram positivos y hongos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el escenario a cubrir. La epidemiología local pesa mucho y creo que aquí, o bien por cultivos de vigilancia, que hay muchas unidades que cultivan los pacientes 2 o 3 días por semana de forma sistemática para conocer su grado de colonización, o bien unidades que no hacen cultivos de vigilancia, pero que cultivan con frecuencia a sus pacientes porque los episodios de sospecha de infección son frecuentes, conocen bien el nivel de colonización del paciente y esto puede ayudar también a orientar el tratamiento empírico, ¿no? En general, un paciente que no está colonizado por multiresistentes, pues seguramente la terapia empírica no obligaría a incluir esto y el valor predictivo negativo es bastante alto. Es decir, que podríamos evitar cubrir el multiresistente, ¿no? Pero una pauta, por lo tanto, amplia, con un carbapenémico, un glicopéptido y una candina, pues sería el esquema general con las variaciones que menciono, ¿no? Si podemos dirigirnos a foco, pues si vamos a foco pulmonar, pues nos centraríamos más en lo que sería gram negativo más menos gram positivo. Si nos vamos a intravascular, pues el gram positivo y la cándida tendría más peso, pero el gram negativo no lo podemos descartar. Y la flora local y el grado de colonización del paciente en concreto marcará mucho también la pauta que decidamos. Gracias, Ricard. Perfecto. Sí, efectivamente, el paciente que se infecta en ECMO se multiplica los ratios de mortalidad muy significativamente. Por tanto, hay que ser enérgico en el tratamiento empírico con esa pauta amplia. Y la otra duda es si administrar profilaxis antibiótica a cualquier paciente que está en ECMO, que esta la recojo yo. Es un ámbito donde los centros es poco homogéneo lo que se hace en este ámbito. O sea, la pregunta es si ponemos profilaxis a un paciente en ECMO siempre hasta que quitamos las cánulas o no. Cuando hay tanta heterogeneidad hay que mirar a la ELSO. La ELSO lo que dice es que no hay evidencia suficiente para recomendar que en todo paciente en ECMO haya que usar profilaxis, pero
dependiendo del contexto, de la flora, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, abre una puerta bastante abierta, a pesar de que formalmente no recomienda una profilaxis. Y entonces, los extremos son profilaxis con anti-BGN, anti-coco gram positivo, incluso antifúngica, en algunos centros, a no pongo profilaxis. Bien, nosotros lo que hacemos es todo paciente en ECMO, desde cuando canulamos, de hecho, ponemos un bolus de glicopéptido, vancomicina o daptomicina, y hasta que no se quitan las cánulas, no se retira este antibiótico, monitorizando niveles, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Primero, porque la infección mata. La infección en ECMO mata. Y segundo, ¿por qué ese fármaco? Porque si ves las series de la ELSO y las ves finamente, los gérmenes que más se identifican como bloodstream infection, BSI, que son hemos donde hay un germen, obviamente en ECMO las cánulas no se pueden cultivar in vivo. ¿No? Se podría hacer, pero no es algo ni recomendable ni que se haga. Este BSI habitualmente será secundario a entrada de gérmenes a través del orificio de la cánula, que es un orificio grueso, como sabéis, y son coco gram positivos, ¿no? Y por eso administramos esta profilaxis con banco o dapto. Nuestra experiencia es relativamente buena. Hemos visto, a pesar de esta antibiótico-terapia, que los gérmenes coco gram positivos especialmente colonizan catéteres periféricos, no las cánulas, pero sin bacteriemia, con lo cual pensamos que probablemente evitemos esa colonización, que haya una bacteriemia. Obviamente la repercusión clínica tiene un impacto mayor. Comentaba un alumno que qué hacemos en un paciente séptico en el cual sospechamos, claro, hay bacteriemia y con buen criterio, dice, claro, esta bacteriemia, el germen se puede depositar en el circuito. Eso es así, eso puede pasar, está descrito en la literatura y lo que hay que hacer es cubrir ese germen que sospechamos por situación clínica, por cultivos de otros puntos, por cultivos dentro del circuito, diferentes tomas, identificarlo y cubrirlo. ¿Cambiar el circuito? Hombre, si no se acompaña de una discrasia sanguínea asociada, una coagulopatía asociada a un proceso infeccioso activo, yo no lo recomendaría, ¿no? Yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque probablemente ese germen, aparte de estar en la membrana, estará colonizando las cánulas. Entonces es difícil. Ya una recomendación total sería, venga, cambias cánulas y cambias circuito. Esto no es una recomendación, al menos a nuestro juicio, y por tanto sería una cobertura, mantener esa cobertura durante todo el proceso de la ECMO, ¿vale? Entonces el mensaje es, en cuanto a profilaxis, tratamiento empírico ya lo ha comentado Ricard, profilaxis es, no hay una recomendación enérgica para hacerlo, pero la justificación de que nosotros lo hagamos, pues pivota en estas situaciones clínicas y de evidencia científica que os he comentado. ¿Queréis hacer algún comentario más en tema infeccioso? Si no, lo cerramos. Nos quedan 20 minutos escasos, ¿de acuerdo? Y quiero ir eliminando o contestando a preguntas, que tenemos muchas. Hay una, Jordi, hay una sobre hemocultivos, ¿no? De hemocultivos seriados, ¿no? Yo, bueno, es una opción, pero yo creo que hemos de ir, ¿no? Sí que creo que los cultivos de vigilancia pueden aportar, pero los hemocultivos seriados probablemente sea más controvertido. Y quizá el campo que se abre son con las técnicas moleculares, ¿no? Que las técnicas moleculares sí que en algún momento las podríamos plantear como técnicas de monitorización, ¿eh? Siempre con la limitación que con las técnicas moleculares nos cuesta mucho diferenciar infección de colonización, pero sí que creo que pueden llegar a tener un papel en el futuro, ¿eh? Para monitorizar a estos pacientes. Correcto, he visto que han entrado preguntas sobre el tema, así que la recojo. Eric Paul Morales pregunta si realizamos periódicamente limpieza asepsia del circuito y en caso que sí, ¿con qué la realizan? Y si hemos realizado cultivos dentro del circuito de ECMO. Sí, lo hemos realizado. Lo que sí somos muy estrictos es en el cuidado en cuanto a asepsia de todos los puntos de acceso al circuito. Ya sabéis que la norma general de las casas comerciales es los circuitos no se tocan, no puede haber ni entradas ni salidas, pero obviamente la mayoría de nosotros, incluso conexión del hemofiltro, intervenimos el circuito. Lo hay que hacer muy finamente, cuidando bien la asepsia.
y cultivos, como decíamos, protocolizados cada 3 días. Hay centros que lo hacen, aquí en la unidad pediátrica lo hacen. Nosotros, si la situación clínica no varía, no tomamos cultivos específicos. Sí que tomamos cultivos en caso de que haya sospecha de infección de muestra hemocultivo periférico y un cultivo de preox. Otra comentario o pregunta que hace María Luisa es ¿qué dosis utilizamos de antibiótico? Porque hay mucha variabilidad. Esto es una pregunta excepcional. Siempre lo hemos dicho en varias ocasiones ya, que lo más importante del tratamiento de un paciente en ECMO es el tratamiento de la patología, no. Es decir, tú puedes poner el protocolo de anticoagulación excelente, ajustar el flujo, que si no tratas la neumonía bien, ese paciente no va a ir bien. Entonces, obviamente, como en criterio de María Luisa, pregunta de los dosis antibióticos. Bien, María Luisa, hay poco publicado. La mayor evidencia viene del grupo australiano Jason Roberts y colaboradores. Hay algunos artículos e incluso hay unas tablas de recomendación de ajuste de dosis, que son las que nosotros seguimos, algún libro también del grupo francés. Pero sí, sin duda, hay que ajustar la dosis de los fármacos que empleas en ECMO porque hay una alteración notable del PKPD, aumentando el volumen de distribución, y los fármacos lipofílicos se depositan en la membrana de polimetilpenteno. Por tanto, fármacos lipofílicos sí que se adhieren a proteínas. Estos, como norma general, hay que aumentar la dosis, incluso en algunos de ellos, dar una dosis de carga inicial. ¿Vale? Si tenéis alguna otra cuestión del tema antibiótico, adelante, mientras veo alguna otra pregunta para ir solucionando. Rápidamente, para los que no veis tanto ECMO, acordaros o pensar que un paciente en ECMO generalmente no va a hacer nunca fiebre, porque hay un calentador que mantiene la temperatura constante, con lo cual la sospecha infecciosa la tenemos que tener siempre ahí detrás, y muchas veces va más por la situación clínica del enfermo, biomarcadores, etcétera, y no tanto por lo que estamos acostumbrados generalmente en la UCI de, el paciente hace fiebre, lo cultivo, ¿no? Y si no, bueno, acordaros de eso. Pacientes en ECMO sí pueden llegar a hacer fiebre, pero probablemente en esas situaciones que les está subiendo mucho la temperatura, pero esos picos febriles o febrículas que veríamos en un paciente normal, un paciente en ECMO quedará mascarado por el propio circuito que va asociado a un calentador para mantener la temperatura. Los que tengan posibilidades de monitorizar niveles de fármacos, no por toxicidad, sino por eficacia, o sea, hablo de los betalactámicos que tienen un margen de seguridad muy amplio y que no lo solemos monitorizar porque no tenemos sospecha de toxicidad casi nunca. Los que tengan esa posibilidad de monitorizar betalactámicos por eficacia, es la situación ideal, ¿no? Porque, desde luego, los incrementos de volumen de distribución son bastante impredecibles. Para los niños está clarísimo que aumenta muchísimo el volumen de distribución. El efecto en adultos es menor, pero estamos funcionando con un tercer compartimento. O sea, tenemos el intravascular, el extravascular y todo el circuito extracorpóreo, que tiene esa capacidad de secuestro de antibióticos linfofílicos que ha comentado Jordi, pero que también es un proceso dinámico. Eso también se satura, llega un momento que dejan de absorber y, por lo tanto, el que tenga posibilidad de medir niveles sería lo más aconsejable. Muy bien. Hemos entrado en temáticas importantes. Ahora vamos a recoger varias preguntas de diferentes temáticas. Dani Martínez, esta te la lanzo a ti, Edu. Os pido que sean respuestas lo más breves posibles y os digo a los alumnos también que todas estas preguntas las recogemos, incluso las que no hemos tenido tiempo de responder, y las iremos respondiendo a lo largo tenemos 3 dialécticas más por delante, así que tendremos tiempo suficiente, espero, solucionar todas vuestras preguntas. Edu, pregunta a Dani con buen criterio. ¿Sería razonable formar a los equipos de emergencias médicas en canulación y dotarlos de consola para un transporte urgente, o es mejor que salgan los ECMO centers con su material, canulen y vuelvan al paciente? Es decir, ¿podemos sacar todo este material a las ambulancias y que ellos distribuyan una vez canulado el paciente? ¿O qué opinas al respecto? Pues yo creo que no. Básicamente, el grado por una parte, ¿no? Para llegar a dominar el ECMO, el grado de experiencia que necesitas en cuidados intensivos y en ECMO es muy elevado, sobre todo, ¿no? Para llegar al punto de poderte ir a otro hospital a poner un paciente en ECMO, incluso, ¿no? Si pensamos ya en canulaciones emergentes de parada cardíaca en la calle o algo así.
con lo que ese gran nivel de experiencia suele estar en los centros de ECMO y es mucho más factible, sobre todo en términos, ¿no?, de seguridad y de conseguir un buen resultado para el paciente, coger al personal experto del hospital y sacarlo a la calle, que formará a la gente de la calle que no tendrá esa experiencia en el paciente crítico de una UCI, ¿no?, con distrés, con chocardiogénica, etcétera, y menos en el manejo del ECMO o en las técnicas que se suponen lo que necesitas para hacer una canulación. Por otra parte, en referencia a lo que es el retrieval, ¿no?, cuando te llaman para otro centro, creo que tiene que ser el equipo del hospital. O sea, cuando nosotros valoramos un paciente y decidimos que ese paciente tiene indicación o no de ECMO, en el fondo no me estoy basando solo en unos números y lo que estoy asumiendo es el completo. Es decir, yo asumo que si digo que ese paciente lo voy a poner en ECMO, asumo la canulación con sus complicaciones y asumo todo el manejo posterior. Eso es un poco similar a lo que pasa en el mundo del trasplante, ¿no? Cuando tú asumes un equipo de trasplante de un hospital, asume ir a hacer una extracción de un órgano para implantarlo, asume todo el manejo y todo lo demás del paciente hasta que ese paciente está en casa. Y en ECMO creo que un poco las cosas tienen que ser así. Es decir, el equipo del hospital tiene que valorar y es el que tiene que salir fuera a realizar la terapia, indicar y luego, ¿no?, trasladarse el paciente y manejarlo durante todo el run de ese ECMO y poder hacer winning con él. Efectivamente, trabajaremos el tema de estrategia de canulación tanto que trabajamos mucho durante el curso este tema de la estrategia de canulación porque tiene un impacto fundamental en el éxito de la terapia, a nuestro juicio. El elegir la cánula adecuada, localización adecuada, etcétera, luego simplifica mucho el tratamiento de este paciente de manera notable y, por tanto, la elección de esa cánula tiene que hacer luego el que va a manejar al paciente, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Edu, no sé, Rodrigo, ¿qué opina? Rodrigo, estamos hablando de la posibilidad de darle toda la posibilidad de canular, etcétera, a los sistemas de emergencias médicas y que no sea el ECMO Center quien vaya a canular. ¿Qué opinas? Yo creo que hay que ver las experiencias previas reportadas y son malos los resultados, digamos. Creo que es demasiada la inversión, incluso para países desarrollados, tener un sistema de ECMO, de SPR in situ, digamos. Es mucho más costo efectivo y así lo demostró el estudio de Yiannopoulos en Minnesota, de que toda la cadena de resucitación esté ligada y puesto el ECMO como un eslabón más dentro de esta cadena. El ECMO, de nuevo, no es milagroso, digamos. Es en un paciente con paro refractario, después de 6 minutos en FB-TV, la posibilidad de salir es nula o menor al 1%. Son pacientes súper seleccionados y pacientes con PEA también, digamos. Pero el ECMO, a mi modo de ver y por lo que han mostrado distintos trabajos, su rol es incorporarse como un quinto elemento en la cadena de resucitación. Entonces, se ve muy bonita la foto, digamos, en el Louvre poniendo un SPR, pero la verdad es que al día de hoy al menos, eso quizás cambie con futuras tecnologías o qué sé yo, pero el día de hoy lo veo poco práctico y difícil de incorporar. Pero sí me parece del todo razonable el SPR normal, ya sea hecho en la sala de emergencia o en hemodinamia. Hablaremos de esto en el RCP con Jan Belojave, que el jueves. Recojo, compañeros técnicos, tenemos 7 minutos. Recojo 2 preguntas. Una pregunta primero de Liliana. Liliana habla de un punto de corte de edad, ¿no? Que con buen criterio decía, claro, en este balance la edad tiene un papel importante luego en el éxito. Y si queréis respondo yo brevemente, sí que es verdad, hay que asumir, cuanto mayor edad, peor es, ¿no?, más riesgo de que no salgan bien las cosas. Por una cuestión de resiliencia, a mayor edad, menos recovery tiene el paciente, pero sí que es verdad que esto hay que contextualizarlo. Nosotros tenemos un punto de corte lineana de edad de 65 años como contraindicación relativa. Hemos puesto pacientes, tenemos uno, ahora que ya está decanulado, 70 años. Son pacientes que no tienen absolutamente ninguna otra comorbilidad y que a nivel funcional son pacientes que hacían vida normal, hacía poco, y el evento agudo obviamente hace que hayan empeorado, ¿no? Y de manera muy aguda. Otra cosa es, si ya sumamos
edad avanzada con otras comorbilidades, pues yo creo que es fútil, ¿no? Es fútil iniciar el tratamiento. Por tanto, si quieres poner un punto de corte, somos muy amigos siempre de los puntos de corte, pero mirarlo como una escala de grises. Nuestro punto de corte, no sé, Rodrigo, en vuestro centro es 65 años. Es distinto para la indicación clínica. Para pacientes cardiogénicos son puntos de corte, así que son completamente variables, pero, perdón, son una contraindicación relativa, como dices tú. Lo importante es la fragilidad del paciente, más que el estado de fragilidad es fácil de analizarlo junto con la familia, digamos, es decir, el grado de dependencia que tienen y otras comorbilidades. Pero si obviamos el grado de fragilidad y lo ponemos en número propiamente tal, tenemos un corte de 65 años para paros extrahospitalarios, 75 años para paros intrahospitalarios, para COVID, 65 años, para SRA normal, 75 años. Eso es bien variable. ¿Hemos puesto COVID más de 65? Sí. ¿Se nos han muerto todos? Sí. Y en los análisis multivariados, tanto en el nuestro, en el estudio nacional, como en el de Bárbaro de Ryan Bárbaro, el factor más determinante de la mortalidad de los pacientes fue la edad. Así que sí, es un factor importante. Más importante que los días de ventilación mecánica, mucho más. Por lo tanto, pero como todo, y como todo en ECMO y en medicina también, hay que considerar todos los factores y meterlo en la juguera y después de eso finalmente decidir, digamos. Los días de ventilación mecánica, antes de ECMO, hablaremos largo y tendido mañana. De esto nosotros tampoco encontramos relación. Días de ventilación mecánica antes del inicio de ECMO, lo haremos mañana, como digo, y el punto de corte de edad también nosotros en el registro ECMO Viver, por encima de 65 se multiplica 65 años en COVID, se multiplica el riesgo de muerte por 4 y pico. Así que sí que por eso, bueno, Liliana, hemos establecido este punto de corte. Vamos acabando ya, nos quedan 4 minutos. Jordi, adelante. Una sola acotación. Lo que pasa es que estamos tratando o hemos pensado en el COVID como otro SRA. No es así. Es otra enfermedad esta. El COVID es otra cosa, digamos. Es mucho más allá que la falla respiratoria. Es microtrombosis, es inmunoparálisis, es lo largo de la evolución del paciente, es ver un escáner y decir este paciente no va a sobrevivir y resulta que a los 2 meses está caminando en su casa. Hay pacientes que tú dices que van a andar bien y andan pésimo y se mueren en 2 días. Tiene de todo. El COVID es otra entidad. Para mi gusto, no es un SRA. Es mucho más complejo que eso. Es un SRA con un montón de cosas adheridas a él. Por lo tanto, sí, al momento de decidir, creo que son distintos los criterios, por lo mismo. Correcto. Mañana COVID, ¿no? Es un tema de interés. Bueno, voy hasta que me parece que nos quedan 3 minutos lanzando preguntas. Diego y Lucía nos preguntan de nuevo temas organizativos. Lucía nos pregunta con qué paciente iniciaríamos, ¿no? Una asistencia, un programa de ECMO. Es decir, decía Rodrigo con buen criterio, el poscardiotomía pues tiene unos resultados bastante negativos, no sería un buen perfil de paciente para iniciar un programa. Y Diego nos pregunta de recomendaciones para qué recomendaciones le daríamos a la hora de iniciar un programa. Rodrigo, te paso la de Lucía, ¿con qué paciente iniciarías un programa de ECMO? Y yo cerraré con los consejos para implantar un programa de ECMO. Rodrigo, adelante. De acuerdo. Yo creo que es bien desgraciada la respuesta porque uno tiene que buscar en sus primeras experiencias los pacientes que anden mejor. ¿Por qué? Porque si te mueren 3 pacientes seguidos en tu primera experiencia, no hay ninguna posibilidad de que ese programa continúe. Si tú estás realmente hablando en serio, tienes apoyo político, tienes apoyo institucional, entrenaste a la gente, pasaste por todos esos pasos y elegiste tus primeros 3 pacientes fueron poscardiotomía o fueron síndromes cardiopulmonares por antivirus, etc., te van a cerrar el programa y con toda razón, digamos. Y lo he visto infinidades de veces. O sea, nosotros hemos llevado por ti programas de Latinoamérica por todos lados. Y no hay caso, o sea, muchas veces lo que pasa es que poscardiotomía te debe enfrentar la situación nomás, pero tenés que tener tomada la decisión como equipo, aferrarse a esa decisión y frente a todas circunstancias decir que no al comienzo. Después van a poder decir que sí,
pero necesitas un colchón de 5 primeros pacientes vivos al menos. Y eso significa, ojalá, pacientes con SRA de origen viral, que no sea el COVID, pacientes con crisis asmáticas insostenibles son los mejores, pacientes con TEP andan bastante bien, ojo, los TEP que no responden a trombolisis o que tienen contraindicación a trombolisis o que siguen en shock a pesar después de la trombolisis o se pararon, tienen 70% de sobrevida. Son buenos pacientes, son complejos y todo, pero tienen buenos resultados. Así que yo me iría más bien por la vía de pacientes, la miocarditis también andan un poquito mejor dentro de los pacientes en choque cardiogénico. Así que elegiría o pacientes con SRA, falla respiratoria catastrófica, sin muchos días de ventilación mecánica, siendo no COVID, no me iría por los COVID, y crisis asmáticas, TEP. Creo que esos son, ojalá, los primeros pacientes con los que uno pudiera partir. El problema es que es difícil elegir qué pacientes te van a llegar, digamos. Sí. Pero sí diría que por ningún motivo, y ponerse de acuerdo en eso, empezar con postcardiotomía. Y para eso hay que tener las agallas para decir que no, o en su defecto, poner al paciente en ECMO y trasladarlo a un centro con mayor experiencia. Correcto, sin duda. Yo creo que sí, esto va en relación también al inicio del programa que pregunta Diego. Yo creo que obviamente podemos hacer un curso entero de esto, pero quería resumir algunas recomendaciones. Una de ellas, ya hemos hablado un poco de ello, pero remarco esta importancia, que es la formación del equipo multidisciplinar antes de empezar ningún caso. Esa es una recomendación que parece de sentido común, pero que en muchos centros no se sigue. Yo creo que esto es muy importante. También contar con que hay centros que tienen experiencia, y todos los escenarios clínicos que vais a encontraros los hemos encontrado en otros centros, y la mayoría de nosotros estamos absolutamente predispuestos a poder ayudar. Y de hecho es una recomendación. En centros que empiezan o centros con baja casuística, la monitorización de otro ECMO Center con más experiencia. Nosotros llamamos a París, a Rodrigo, a Karolinska y ponemos en común casos. Recibimos también llamadas y aprendemos. Yo creo que es importante y se tiene que quitar este miedo de llamar a la puerta del que tiene más experiencia y ser humildes, como ha comentado Rodrigo en su presentación. También seguir las recomendaciones de la ELSO. Obviamente, como bien dice en el libro, obviamente esto es unas recomendaciones y hay que contextualizarlas. Bueno, entonces son unas recomendaciones y esto ha pasado aquí. También puedes cambiar el contexto en cierta mayor o menor medida, de acuerdo con estas recomendaciones de la ELSO. Están ahí, son fácilmente accesibles y en diferentes ámbitos, de empezar un programa, de formar a la gente y luego ya en más cuestiones técnicas y clínicas de canulación, del manejo del veno venoso y el manejo del veno arterial. Y mucho ánimo. Es decir, si planteáis esta cuestión, pensáis que la ECMO puede salvar la vida de la gente, es así, nosotros lo vemos y afortunadamente luego no hay momento más feliz que cuando vienen a verte estos pacientes y te digan, estoy con la familia, estoy feliz, y siempre queda en nuestro cerebro y en nuestro corazón los pacientes que no tuvimos la suerte de recuperarlos, y por eso hay que investigar, hay que innovar, hay que hacer estos cursos y hay que generar redes de investigación y colaborativas. Me he puesto un poco nervioso porque me están diciendo los técnicos que tengo que cerrar. Ricard, Edu y Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio muy provechoso. Gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y nada, os despido, ¿vale? Nos vemos pronto. Hasta mañana. Muy bien, pues es para mí un placer por tener la ocasión o la suerte, digamos, de presentar a Elizabeth Gallard. Si puede entrar en pantalla. Betes, íntima amiga. Es
somos, algunos dicen uña y carne, yo me entiendo muy bien con ella por varios motivos. Es enfermera clínica del Servicio de Medicina Intensiva, coordinadora del programa ECMO, es la clave de nuestro programa, sin duda, y es codirectora de este curso. Así que, Beth, adelante, pasamos al terreno praxis, terreno vídeos. Adelante, Beth. Buenas tardes. Pues sí, vamos a pasar al modo praxis. Antes que nada, agradecer a Jordi como nuestra presentación. Desde luego, poder trabajar en este ambiente de confianza pues hace que pues, las cosas siempre salgan mejor.